Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En las polvorientas calles de San Joe, en este pequeño y olvidado pueblo de Arizona, el viento levantaba a diario el mismo polvo rojizo, arrastrando consigo los recuerdos de los ancianos y las silenciosas quejas de los supervivientes. El desierto reinaba, imponiendo sus silencios y sus colores apagados a todos los que se atrevían a vivir allí. Había más cactus que seres humanos, y sin embargo, en este entorno inhóspito, aún latía el discreto corazón de una mujer, Grace Henderson. A sus 28 años, tenía el rostro de alguien que había llorado demasiado para su edad. Rasgos finos, mejillas pálidas, labios raramente maquillados. Pero sus ojos tenían ese tono particular de cansancio que solo se encuentra en quienes lo han dado todo y siguen adelante a pesar de todo. Desde la muerte de su esposo, Cabo Nathaniel Henderson, emboscada en Afganistán, Grace vivió como un fantasma en su propia vida. Ella crió a su hija sola, Emily, una bebé de 6 meses con rizos rubios y grandes ojos oscuros. La pequeña era la única luz que se alzaba en la casa de madera azotada por el viento, al borde del desierto, donde termina el camino pavimentado y comienza lo desconocido. La casa crujía por la noche, el techo a veces goteaba, pero se había convertido en una fortaleza para Grace, un frágil refugio contra el mundo. El pueblo conocía su historia. La gente la saludaba cortésmente en el supermercado o la gasolinera, admirando su fuerza, pero nadie se quedaba. San Joe tenía sus propias heridas, y pocos sabían cómo hacer espacio para las de los demás. Nadie vio, una vez corridas las cortinas, las lágrimas silenciosas de Grace, las noches de insomnio, el peso de la ausencia en el lecho conyugal. Entonces llegó aquella mañana de otoño. El sol luchaba por salir, deslizándose apenas entre las rocas ocres, pintando las paredes con largas sombras. Las hojas de los álamos temblaban con una brisa fresca que anunciaba el invierno. Entonces llamaron suavemente a su puerta. No era un golpe urgente, sino vacilante, casi vergonzoso. Dudó en responder. A esa hora, no había nadie. Cuando la abrió, vio a un hombre. Alto, delgado y desgastado. No era de aquí, eso estaba claro. Su piel, bronceada por el sol del desierto, tenía el tono de quienes llevan la tierra en la sangre. Su cabello negro, largo y recogido en una coleta baja, hacía juego con sus rasgos rectos, casi majestuosos. Llevaba un abrigo enorme y desgastado, y en sus brazos, un pequeño cuerpo acurrucado bajo una manta de lana con estampado tribal. Un bebé. Un recién nacido. El hombre no habló de inmediato. Evitaba la mirada de ella. Parecía abrumado, como si acercarse a esa puerta ya le hubiera costado todo el orgullo que le quedaba. Cuando habló, su voz sonó ronca, casi rota. No pido mucho, señora. Necesito leche. Para mi hijo. ¿Tiene hambre? Abrazó suavemente al niño contra él, como para protegerlo del frío, de la mirada, del mundo entero. Luego levantó la vista. Eran oscuros, profundos, pero llenos de desesperación contenida. Su nombre, dijo, era Apache. Un nombre, un legado. Este nombre era más que una palabra. Llevaba consigo siglos de lucha, huida, rebelión y silencio. Era el grito de un pueblo silenciado y olvidado. Apache fue uno de los últimos en llevarlo, sin haberlo elegido jamás. Había visto a su pueblo desvanecerse en las sombras, entre la pobreza, el alcohol y la indiferencia de las autoridades. El nombre del niño era Elías. Tenía 2 semanas. Su madre había muerto al dar a luz, en una caravana medio derrumbada, lejos de hospitales, lejos de cualquier ayuda. Desde ese día, Apache había caminado con su hijo en brazos, a veces tocando puertas, a menudo evitando llamar la atención. Lo habían ignorado, apartado, insultado. Pero seguía caminando. Grace lo miró fijamente un buen rato. Sostenía a su propia hija, y la escena que se desarrollaba ante ella resonó como una lágrima. Vio en este hombre lo que llevaba dentro, la sombra de la pérdida, el instinto de supervivencia, el amor silencioso por una hija que no había pedido nada. Al principio, hubo desconfianza. Una mujer sola, una desconocida, un bebé en brazos, todas las alarmas sonaron. Pero entonces llegó esa mirada. Esa mirada que solo las madres pueden entender.
Un lenguaje sin palabras, hecho de cansancio, instinto y heridas abiertas. Dos soledades que se reconocían a través del tenue cristal de una fría mañana. Sin decir palabra, lo dejó entrar. Extendió lentamente los brazos, como si se acercara a un pajarito herido. Y Laiche, envuelto en su áspera manta, temblaba ligeramente. Sus mejillas estaban rojas de frío, sus labios secos, y su llanto se había convertido en un gemido casi inaudible, un gemido de fatiga, hambre, soledad. Cuando Gracia lo abrazó y al instante sintió la ligereza de su cuerpo diminuto, casi irreal. Pesaba tan poco, demasiado poco. Un vacío envuelto en tela, una vida que aún pendía de un hilo. Se le encogió el corazón. Un dolor dulce pero ardiente le subió a la garganta, incontrolable. No era solo un niño hambriento lo que sostenía, era el llanto silencioso de un mundo injusto, el peso de todas las ausencias, la angustia de un padre que no tenía nada más que ofrecer, y el eco de su propia soledad, sus noches de insomnio, su maternidad vivida en silencio. Sin decir palabra, sin justificación ni vacilación, se desabrochó lentamente la parte superior de la camisa. La tela le cayó suavemente sobre el hombro, revelando una piel pálida aún marcada por las últimas semanas de maternidad. Se acomodó en el viejo sillón de madera junto a la chimenea, colocó a Ilaiche contra su pecho y con ternura acercó su pequeña boca a la de ella. Pasaron unos segundos. Entonces, el bebé se aferró instintivamente, como si reconociera en ella una seguridad olvidada. Succionó con frágil fervor, absorbiendo la vida como un náufrago que bebe la primera gota de agua fresca. El silencio que siguió fue sagrado. El viento, que a menudo soplaba implacablemente alrededor de la casa, parecía congelarse. Incluso los pájaros de la mañana habían enmudecido. El universo entero se había contraído en torno a ese momento, una mujer que no era su madre, un hijo que no era suyo, y sin embargo, una conexión visceral, inevitable, ancestral. Apache de pie junto a la puerta, ya no se atrevía a moverse. Miraba al suelo, con los puños apretados, incapaz de encontrar la más mínima palabra. No era solo gratitud lo que sentía. Era mareo. Un colapso interior. Nunca, desde la muerte de su pareja, había visto a su hijo tan en paz. Nunca había visto a un ser humano realizar un acto tan puro, instintivo y total. Había creído que el mundo se había vuelto sordo a su dolor. Y ahora una desconocida, también viuda, realizaba este acto de amor incondicional, sin cuestionamientos, sin piedad. Sus labios temblaron levemente. Una lágrima silenciosa resbaló por su mejilla, la cual se secó con el dorso de la mano. No por vergüenza, sino por modestia. Esta lágrima pertenecía a algo más grande que él mismo. A un antiguo alivio. A la certeza de que su hijo, aunque solo fuera por un momento, ya no estaba solo. Y Grace, mientras tanto, miraba al bebé. Su mirada se había suavizado. Ya no veía miseria, dolor ni lo desconocido. Veía a un niño. Solo un niño. Hambriento, frágil, inocente. Y ella, una mujer llena de leche, llena de un amor que se desbordaba sin saber a dónde ir. Esto no era caridad. Esto no era deber. Esto era vida que respondió a la vida. En ese preciso instante, algo más grande que las palabras los unió. Algo ancestral, sagrado, profundamente humano. Este gesto, tan simple, tan antiguo, los conectó a los tres como si el universo, por un instante, hubiera decidido reparar algo roto. Era una promesa. Tácita, sin firmar. Una promesa grabada en carne y hueso. El de proteger la inocencia a toda costa. En los días siguientes a este emotivo encuentro Apache regresó. Siempre con humildad. Siempre con una discreción casi sagrada, como si temiera perturbar el frágil milagro que la vida acababa de ofrecerle. Nunca llamó a la puerta más de una vez. Simplemente esperó, con Ilaiche en sus brazos, hasta que, Gracia se lo abre, y siempre lo hacía. Nunca hacía preguntas. No necesitaba respuestas. En su mirada no había curiosidad injustificada, ni juicio, solo la profunda consciencia de una conexión silenciosa que los trascendía. Cada día, lo recibía con la misma ternura silenciosa, a veces sin decir una palabra, simplemente tomándolo Elías en sus brazos y acomodarlo contra ella. El bebé recuperó gradualmente el color. Sus mejillas se llenaron,
su sueño se volvió más tranquilo. Su mirada, al principio perdida en el espacio, poco a poco se fijó en quienes lo rodeaban. Emily, la hija de Grace. Grace lo miró con una mezcla de fascinación y ternura. Le hizo preguntas infantiles. ¿Por qué lloró tanto al principio? ¿Por qué es tan pequeño? ¿Es mi hermano ahora? Y Grace, con una dulce sonrisa, respondía. Quizás no de sangre, querida. Pero sí de corazón. La niña no volvió a preguntar nada más. A menudo se sentaba junto a la cuna improvisada que Grace había preparado para Elaine, ofreciéndole sus juguetes y cantándole canciones infantiles. El amor de la infancia no necesita explicación, nace, basta y se arraiga. Pero más allá de los muros de la casa, en las calles polvorientas de St. Hollow, las cosas eran menos sencillas. Al principio, los susurros eran escasos, apenas audibles. Una palabra se escapó en el mercado, un ceño fruncido en la iglesia, un silencio denso cuando Grace entró con Emily. Luego, las palabras cobraron forma, más agudas, más fuertes. Lo que ella hace no es normal. ¿Una viuda, sola, amamantando al hijo de un indio? ¿Y qué más? ¿Y si lo adopta? Seguro que saldrá en los periódicos. St. Hollow era una ciudad donde la gente sonreía cortésmente, pero donde los juicios se hacían en la sombra. Las mentes aún estaban impregnadas de viejos miedos y tradiciones congeladas. El pasado colonial, la discriminación, los prejuicios raciales, todo esto siempre estaba presente, aunque nadie lo dijera en voz alta. Pero Grace no escuchaba. Se abrió paso entre sus miradas como una llovizna, sin siquiera secarse. Había tomado una decisión, amar, simplemente. Y su corazón, desde la muerte de Nathaniel, por fin había encontrado la manera de latir de nuevo, de forma diferente. Apache lo sabía y lo respetaba con una intensidad silenciosa. Nunca se quedaba demasiado tiempo. Venía, a veces trayendo caza, a veces hierbas medicinales, a veces silencio. Y sobre todo, poco a poco, empezó a ayudar. Sin preguntar, sin insistir, reparó todo lo que vio dañado. Una tabla de cerca caída, la enderezó. ¿La leña que faltaba? La partió antes de que Grace se diera cuenta. Un día, se subió al tejado para tapar una gotera que ella no se había atrevido a mencionar en semanas. No estaba diciendo, quiero ayudarte. Simplemente estaba diciendo. Lo vi. Puedo hacerlo. Nunca entraba sin ser invitado. Nunca se sentaba sin ser invitado. Y sin embargo, poco a poco, su presencia se convirtió en evidencia silenciosa. Como un árbol que no vimos crecer, pero que termina dando sombra, naturalmente. Hablaba poco de sí mismo. Pero en sus gestos, en su mirada, en su porte, Grace comprendía. Este hombre había experimentado silencios crueles, renuncias forzadas. Un mundo demasiado duro para corazones sensibles lo había destrozado. Y, sin embargo, a pesar de todo, no se había rendido. Llevaba dentro una dignidad desnuda, la de quienes ya no tienen nada que demostrarle a nadie. Y por las noches, cuando Elaine dormía plácidamente junto a ella, Grace pensaba a menudo en Nathaniel. Se preguntaba qué habría dicho, qué habría pensado de todo esto. Y en su corazón, una dulce certeza se asentó. Él lo habría entendido. Habría estado orgulloso. Una tarde de invierno, el viento soplaba con fuerza afuera, haciendo que las sombras de las ramas secas de los árboles bailaran contra las paredes de la casa. La nieve, rara en esta región, caía suavemente, cubriendo el desierto con un ligero manto blanco, transformando el paisaje familiar en un mundo extraño, silencioso, casi mágico. Dentro, el fuego crepitaba en la vieja chimenea, proyectando una luz cálida y parpadeante que calentaba la desgastada habitación de leña. El olor a madera quemada se mezclaba con el aroma más dulce de cera derretida y lino limpio. Los dos niños durmieron uno al lado del otro, agotados por un día lleno de descubrimientos, risas ahogadas y lágrimas a veces olvidadas. Emily y Elías, dos almas conectadas por un nacimiento diferente pero unidas por una presencia común, respirando suavemente en la calma protectora de la casa. Sentado en un sillón desgastado, cerca del fuego, Apache observó la danza de las llamas y luego giró lentamente la mirada hacia Gracia. Su rostro, iluminado por la suave luz, llevaba las huellas de un largo viaje, de dolor contenido pero de esperanza naciente. En voz baja, casi como una oración, dijo:
Te convertiste en la madre de Ilaiche, Grace. No solo por la leche que le diste, sino por lo que abriste en tu corazón. Es más grande que yo. Nunca podré agradecerte lo suficiente. No había amargura en sus palabras. Solo profunda gratitud, infinito aprecio por lo que ese simple gesto había significado, un nuevo comienzo, una mano amiga en medio del árido desierto. Grace lo miró, sonriendo suavemente, colocando una mano ligera sobre la de él, como para sellar un pacto silencioso. Tenía hambre, Apache. Tenía muchísima hambre. Y yo tenía demasiado amor, un excedente que no sabía cómo usar. Ella hizo una pausa, sus ojos brillaban con una luz sincera. Era obvio. No podía hacer otra cosa. En esta habitación bañada por la calidez y la luz tenue, las palabras parecían inútiles. Ya no hacían falta explicaciones ni promesas. Ambos sabían, en este silencio compartido, que ya no estaban solos en este mundo a veces cruel. Esa noche, bajo la mirada benévola de las llamas, se formó una nueva familia. No de sangre, sino de corazón. Una familia nacida del dolor, la confianza y la esperanza, lista para afrontar las tormentas y unirse. Pasaron los años. Las estaciones transcurrían como las páginas de un libro escrito con lentitud, paciencia y cariño. En esta casa de madera al borde del desierto, la vida había vuelto a la normalidad. El fuego de la chimenea ya no se apagaba en invierno, las risas de los niños llenaban las habitaciones y los silencios ya no eran pesados, sino habitados. El caos del pasado había dado paso a una paz excepcional y preciada. Elías creció. Se convirtió en un niño fuerte, de hombros rectos y mirada serena. Había heredado el silencio de su padre y la dulzura de Grace. Su inteligencia asombraba a los profesores de la escuela, pero lo que más impresionaba era su corazón. Escuchaba más que hablaba. Ayudaba a los niños mayores a llevar sus mochilas, reparaba las bicicletas de los pequeños y protegía a su hermana con discreción. No recordaba a su madre biológica, pero no se sentía huérfano. Simplemente llamaba a Grace. Mamá, como si siempre hubiera sido así. Emily y ella creció a su lado como una estrella gemela. Los dos niños no tenían ni el mismo origen ni las mismas facciones, pero su complicidad hacía invisible esta diferencia. Compartían sus secretos, sus penas infantiles, sus sueños y sus aventuras en los senderos rocosos de San Halo. En la escuela, nadie dudaba de que eran hermano y hermana. Se apoyaban, reían juntos, a veces discutían, pero siempre se reencontraban. Una ternura sincera los unía, arraigada en esta infancia compartida, forjada en el silencio de un hogar restaurado. Grace y Apache, en cuanto a ellos, nunca se casaron legalmente. No hubo anillo, ni ceremonia, ni vestido blanco, ni discurso. Su unión fue más sutil, más antigua. Se entretejía en gestos cotidianos, miradas intercambiadas durante la comida, una mano posada en el hombro tras un largo día, el silencio respetado junto a la chimenea. Dormían en la misma habitación, compartían responsabilidades, preocupaciones, alegrías, rituales nocturnos. No fue una historia de amor como las de las novelas, sino una alianza forjada en el respeto, el dolor y una nueva luz. Y en todo San Halo, algo había cambiado. Al principio, la comunidad se había resistido, como cualquier persona acostumbrada a sus muros. Pero los años habían pasado factura. Las miradas críticas se habían vuelto más discretas, luego más escasas, hasta desaparecer por completo. Los habitantes finalmente vieron lo que sus prejuicios les habían ocultado inicialmente, una familia, sencillamente. Una familia unida y sólida, construida no sobre convenciones, sino sobre un acto de humanidad. La palabra sí, antiguamente utilizado en susurros llenos de desprecio, desapareció poco a poco de las conversaciones. Apache se convirtió en el señor Henderson para los niños del pueblo. Reparaba carretas, podaba árboles y ayudaba en la iglesia durante los funerales y las tormentas. Era respetado. No porque hubiera cambiado, sino porque otros finalmente habían aprendido a ver las cosas de otra manera. Y Gracia, anteriormente conocida como la viuda Henderson, se convirtió simplemente en Gracia, una mujer fuerte, llena de dignidad, una madre respetada. La gente acudía a ella en busca de consejo, para pedirle libros prestados, para confiarle a sus hijos en caso de emergencia. La familia Henderson se convirtió en una figura del paisaje. Una imagen viviente de lo que se puede construir cuando el amor,
la valentía y la paciencia desafían las líneas invisibles que el mundo traza entre las personas. Su casa, antes aislada, ahora recibía las risas del vecindario. Los niños correteaban, se contaban historias, e incluso los mayores venían a sentarse allí, a veces, a tomar el té bajo el porche de madera. No era una familia común y corriente. Pero era una familia de verdad. Hecha de cicatrices, silencios sanados y gestos de ternura compartida. Y todos, incluso los más escépticos, acabaron reconociendo en ellos no una anomalía, sino algo obvio.